Saludos amigos. En esta ocasión quiero explicarles a mis alumnos de Cálculo 1 en este intensivo de la Universidad Experimental Sur del Lago la unidad de límite y continuidad de una función real. Antes de entrar en cualquier parte operativa y de cálculo para saber cuánto da el límite de una función, quiero explicarles el concepto de límite desde el punto de vista de una idea intuitiva, de manera tal que a pesar que existen otros conceptos como la idea formal de límite, que son conceptos más abstractos, quiero explicarles una idea intuitiva en la cual ustedes se pueden manejar muy bien y conocer en sí entonces lo que es el límite de una función real. Entonces, como les había dicho, vamos a desarrollar un concepto de límite a partir de una idea intuitiva. Para poder entender lo que es límite, entonces tengo aquí en el plano cartesiano una parábola cuya función es f de x igual a x al cuadrado, o lo que nosotros conocemos como y igual a x al cuadrado. Esta función es la función que representa una parábola. Ahora bien, supongamos que elegimos en el eje x, en su parte positiva, elegimos el 2 como punto de estudio. Si nosotros nos acercamos por derecha, muy cercano al 2, lo más que podamos, pero sin llegar al 2, estaríamos entonces en el límite, en la frontera del 2. Y si nos acercamos al 2 por izquierda, llegaríamos a un punto muy cercano, pero sin llegar al 2. Es decir, que estaríamos entonces bordeando las dos imágenes que están cerca del 4, ¿okay? Es decir, una por encima y otra por debajo. Entonces, esa es la idea de límite, es decir, nos vamos a acercar a un objeto de estudio y nos va a dar muy cercano a la imagen. Para este caso, cuando la x vale 2, si la sustituimos aquí, nos va a dar entonces 4. Ahora bien, si hacemos esa idea intuitiva de límite expresada en forma analítica, tenemos que el límite de cuando x tiende al 2 por la derecha, cuando más nos acercamos a él, podemos tomar entonces como punto, en sustituir aquí en la x, el 2.01. Puede ser inclusive 2.000 y de último el 1. Mientras más 0 colocamos y de último el 1, más nos estamos acercando al 2. De manera tal que 2.01 al cuadrado me va a dar 4.04. Y esto lo podemos redondear a 4. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha nos da 4. Hacemos la otra evaluación. Límite cuando x tiende a 2 por izquierda. Lo que más se puede acercar a ese valor de cuando tiende a 2 por izquierda es a 1.99. Mientras más 9 coloquemos a la derecha, más nos estaríamos acercando entonces al 2. Cuando nosotros entonces tomamos 1.99 elevado al cuadrado, nos da 3.96, que lo estamos aproximando a 4. La conclusión para este caso es que cuando nos acercamos a este límite por izquierda y por derecha, entonces nos estaría dando valores que, a pesar que está por encima de 4, lo redondeamos a 4, y a pesar que está antes antes del 4, que es 3.96, lo redondeamos a 4. Ahora bien, les quiero explicar dos límites que podríamos hablar de ellos, límites que existen. ¿Por qué existen? Porque nos da una imagen o un valor, como para este caso. Y límites que no existen, y estos límites que no existen, estaríamos evaluando la función bajo lo que nosotros conocemos como continuidad. ¿Qué significa la continuidad? La continuidad es que para cualquier valor de x la función va a existir. Entonces, una función puede ser continua o discontinua. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a borrar aquí y voy a proceder entonces a explicarles cuando mediante un límite una función puede ser continua y discontinua. Bueno, aquí tenemos el caso de un límite cuando x tiende a 1 de esta función radical, es decir, de esta función racional, ¿ya? ¿Qué debemos hacer? Donde está la x vamos a sustituir el 1. Decimos entonces que esto va a ser igual al límite de cuando x tiende a 1, ¿de quién? De 1 al cuadrado más 3 entre 2 menos 1. Esto va a ser igual al límite
de cuando x tiende a 1. 1 al cuadrado es 1 por 1, 1, más 3, dividido entre 2 menos 1 es 1. Esto va a ser igual a 1 más 3, 4, y 4 entre 1, 4. ¿Okay? Perfecto. Entonces, este límite, como nos dio un número real, entonces podemos decir que cuando x es igual a 1, la función, ¿cuál función? Pues x al cuadrado más 3 sobre 2 menos x es continua en ese punto. ¿En cuál punto? En el punto x igual 1, y igual 4. En este punto, x igual 1, y igual 4. Es continua. Continua significa que para el valor específico de x igual 1 nos dio una imagen que es 4. Ahora bien, vamos con esto. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a menos 2 de menos 2 al cuadrado más menos 2 dividido entre menos 2 más 2. Esto va a ser igual a menos 2 al cuadrado es igual a 4. Más por menos, menos 2, dividido entre menos 2 más 2 es 0. Arriba sería 4. Menos 2, menos 4. 4 menos 4 entre 0. 4 menos 4 es 0 sobre 0. ¿Qué es esto? Esto es una forma indeterminada. ¿Qué significa que es una forma indeterminada? Que esto es no concluyente. Es decir, la función es discontinua. La función es discontinua para x igual a menos. Ahora, el que la función sea discontinua tiene dos partes para evaluar. Cuando la función es discontinua, evitable, y cuando la función es discontinua, inevitable. Voy a explicar estos dos conceptos. Cuando decimos que es evitable es porque yo puedo aplicar algún artificio matemático para saber en realidad si yo puedo evitar esta indeterminación, o por lo contrario, si no la puedo evitar, entonces es inevitable. Aquí lo que yo puedo probar es que, como tengo una ecuación de segundo grado arriba, factorizarla para ver si puedo cancelar términos. Cuando yo cancelo términos, yo puedo sustituir x igual menos 2 y puedo evitar esta indeterminación. Veamos esa factorización, x al cuadrado más x menos 2. ¿Cómo la podemos factorizar? Como es una ecuación de segundo grado, podemos abrir dos paréntesis y colocar 2x, una aquí y una aquí. Dos números que multiplicados y sumados algebraicamente me den 1, que es el coeficiente que acompaña a la x, y me dé el término independiente menos 2. A ver, esos pudieran ser 2 y 1. Ahora, para que multiplicados algebraicamente me den menos 2, pudiera ser positivo aquí, negativo aquí. 2 por menos 1 me da menos 2, y 2 menos 1 me da 1 positivo, me da el factor b. Efectivamente, esta es la factorización. Esta de aquí. Esta es la factorización. Esta factorización es el artificio matemático. Luego que hago que esta factorización la sustituyo allí. Entonces, digo el límite de cuando la x tiende a menos 2. ¿De quién? Donde está la ecuación de segundo grado, voy a colocar x más 2 por x menos 1. Y en el denominador copio lo que está allí, que es x más 2. Estos dos términos se cancelan y a la final me va a quedar el límite de cuando x tiende a menos 2 de x menos 1. Ahora sustituyo y digo, esto va a ser igual al límite de x, pero la x tiende a menos 2, de menos 2 menos 1. Y esto va a ser igual a menos 2 menos 1 igual menos 3. ¿Qué significa esto? Que como me dio un valor real, yo pude de alguna manera saltar la indeterminación y encontrar un valor o una imagen. Por lo tanto, puedo llegar a la conclusión que la función es discontinua, evitable o inevitable. Evitable porque pude evitar la indeterminación. Evitable. ¿Para cuándo? Para cuando x
es igual a menos 2. ¿Por qué? Porque me dio menos 3.